Muy bien, amor. Ok. Em, Revisando, ¿verdad? Lo que se me pasó, vi que unos ejercicios de función inversa no los tenía. Entonces, se los voy a explicar. Son tres problemillas que venían ahí. Generalmente a los profesores les gusta mucho pues, poner ejercicios de ese tipo en exámenes por ver si se ejecutaron pues, todos los conocimientos. Entonces, vamos a tener inversa de funciones variables distintas a las tradicionales. Normalmente, digamos, cuando hablamos de funciones en general, se habla mucho de que sean f de x o t de x o siempre tengan los valores x y y. O sea, normalmente son como los que más se utilizan. Sin embargo, no son los únicos que existen. Entonces, revisando, algo que le estaban pidiendo ahí, ¿verdad? Es que la fórmula de la circunferencia, que es igual a 2pi radio, permite calcular la longitud de la circunferencia como una función del radio. O sea, prácticamente viene a funcionar como una función de x y de la misma forma. Entonces, nada más para ese ejercicio hay que recordar que pi es lo mismo que 3.14. En las calculadoras creo que se puede utilizar el pi también, entonces no hay con mucho tema. Y el método para hallar la función inversa es exactamente igual a lo que hemos visto en ejemplos anteriores, ¿verdad? Primero hay que identificar lo que conocemos como la variable independiente x y la variable dependiente y. Entonces, para este caso, la variable independiente es R, ¿verdad? Y la variable dependiente C. ¿Por qué? Porque C depende de tener un valor en R, ¿verdad? Para poder ejecutarlo, ¿verdad? Que usted ponga 2 por pi por radio igual a 5. Entonces ya prácticamente C depende del valor de R. Entonces a eso ¿verdad? Eso se define como la variable dependiente y la independiente. Entonces, para este caso, ¿verdad? Se tiene que expresar el radio como una función de la longitud de la circunferencia. Nos indican ahí en el ejercicio, ¿verdad? Que a partir de una fórmula dada, expresar una variable, por ejemplo, r del radio, como una función de otra. O sea, lo que hay que hacer es prácticamente despejar la r. Esto no siempre se lo van a poner esta nota. Entonces, tiene que leer muy bien el ejercicio para entender qué es lo que le piden. Entonces, en este caso, se tiene que despejar la x, que es igual a la r, en este caso, ¿verdad? De la función original. Ejecutando esto, ¿verdad? Primero lo que vamos a hacer acá, voy a colocar el puntero, es pasar el 2pi a dividir, ¿verdad? Porque está multiplicando la r y con eso ya tenemos el despeje completamente listo. Ahora, ¿qué va a provocar esto? Que ahora la variable dependiente, ¿verdad? Va a ser la r. ¿Por qué? Porque ahora r depende del valor de c para poder, digamos, saber cuál va a ser el resultado final. Entonces, por así decirlo, invierte en papeles, que es lo mismo que pasa en otros casos, ¿verdad? En este caso ella es dependiente porque depende de un valor C para poder tener un resultado. Entonces, nos daba, ¿verdad?, que hiciéramos este ejemplo, ¿verdad?, que calcule el radio que debe usar el compás, esta herramienta para hacer círculos, para que la circunferencia mida 88 centímetros. Sabiendo que la circunferencia, ¿verdad?, es el perímetro de un círculo, tenemos que obtener ese dato. Sabemos que la circunferencia mide estos 88 y tenemos, ¿verdad? Ya la fórmula despejada. Entonces ya con esto, ¿verdad? Solamente es aplicarla. Esto iría quedando de esta forma, ¿verdad? C entre 2pi es igual a R. Entonces aquí colocamos 88 entre 2 por pi o 3,14, que es igual a 14 centímetros. Entonces, una manera de graficarlo es la siguiente, ¿verdad? Sabemos que este C de 88 centímetros equivale a la medida de toda esta sección de acá y que R del radio equivale a estos 14 cuadritos que tenemos acá, digamos, a nivel de gráfica. ¿Ok? Ese es el primer ejercicio ya resuelto. Ahora vamos con el segundo. En el segundo añadí un par de preguntas extra para, por si acaso llegaran a preguntar algo similar y no lo agarren fuera de base. Entonces, en este, ¿verdad? Nos indican que el área A de un círculo se puede calcular a partir de la medida de su radio mediante área es igual por pi por radio a la 2. Entonces dice que encuentre la fórmula que exprese el radio en términos de área. Entonces, tenemos que recordar, ¿verdad? Lo mismo que pi es igual a 3.14, es un dato ahí extra. Y el método para hallar la función inversa es igual al anterior, ¿verdad? Tenemos que identificar la variable dependiente x y la variable independiente x y la variable dependiente y. Entonces, para este caso, la variable independiente es igualmente r y la variable dependiente es a, ¿verdad? Entonces, se debe pues despejar la fórmula.
de la función, la parte, digamos, de la función original. Entonces, aquí tenemos A es igual a pi por r al cuadrado. Aquí lo mencioné, pero igual que en en el ejercicio anterior, en el video anterior, yo coloco como con color azul lo que corresponde a Y con rojo lo que corresponde a X, como para que todavía tenga mucha más claridad. Entonces, A es igual a pi por radio a la 2. Entonces, despejando esta fórmula, lo primero que vamos a hacer es pasar el pi a dividir y luego el 2 lo vamos a colocar al otro lado en forma de raíz cuadrada, ¿verdad? Que es el método inverso, digamos, de aplicar al nivel de despeje. ¿Qué provoca esto? Que la variable dependiente ahora va a ser R y la variable independiente va a ser A. ¿Por qué? Porque para yo poder obtener el valor de R, tengo que saber qué es A, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Yo puse este ejemplo no viene ahí, pero para que le funcione en caso de que lo ocupe. Calcule el radio que debe utilizar, bueno, puse el compás, no tiene que ver el compás, calcule el radio que debe utilizar para que el área sea de 154 centímetros cuadrados. Para este caso, hicimos exactamente lo mismo, ¿verdad? La A ya la tenemos, el área sea, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos el dato. Y lo único que hicimos fue sustituir y nos dio un valor de R igual a 7 centímetros. Entonces lo graficamos, no sé si se lo vayan a pedir, pero por si acaso se lo piden. Se puede decir que todo esto, ¿verdad? Aquí hay 154 cuadritos, entre los poquitos, ¿verdad? Y todo. Y que el radio es igual a 7. Entonces, más o menos para que sepa identificarlo. Aquí, ¿verdad? Como le dije, el compás nada que ver, fue que lo copié y lo pegué del otro, pero no tiene nada que ver aquí. ¿Ok? El área no se dibuja con un compás. ¿Ok? Ahora, este era el último ejercicio. Sentí que era como el más complicadillo, entonces se lo voy a explicar bastante bien. Dice que el crecimiento de un feto de más de 12 semanas se puede aproximar mediante la fórmula LT igual a 1.5T menos 7, donde T está en un rango entre 12 y 40, ¿verdad? No sé si usted sabía, pero esto se puede leer de esta manera. T es mayor, ¿verdad? O igual a 12, pero menor o igual a 40. Así es como se leen ay, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó la palabra. Rangos, estos rangos. Donde L es la longitud en centímetros y T es la edad en semanas. Esta parte es súper importante porque si no se clarifica bien esto, no se van a entender las preguntas. Entonces dice, la longitud prenatal se puede determinar por medio de un ultrasonido. Eso es como un dato extra, creo que no lo ocupamos a nivel de problema. Entonces, lo primero, igual que en todos los casos, vamos a identificar la variable independiente X y la variable dependiente Y. Entonces, para este caso, la variable independiente X va a ser T, ¿verdad? Que es la que está dentro de la fórmula, que corresponde a la edad en semanas. Y la variable dependiente, que conocemos como Y, va a ser la longitud, ¿verdad? En centímetros, que lo colocamos acá como L de T. Entonces, la primera pregunta dice, determine el ámbito de la función. Entonces, sabiendo que el dominio, ¿verdad? Recordemos que tenemos dos secciones, dominio y ámbito, es X igual a T, y este es de 12 a 40, ¿verdad? Que estamos hablando de la edad en semanas. Entonces, esta es una de las partes que hay que clarificar para que luego no haya ahí como ninguna duda. Ahora, vamos a obtener el ámbito Y, ¿verdad? Igual a L de T, aplicando la fórmula 1.5 T menos 7, dada en el enunciado, que es esta misma que está por acá. Entonces, vamos a aplicarlo tanto para las 12 semanas como para las 40, que son los dos números extremos, ¿verdad? Que nos están dando. Entonces, 1.5, ¿verdad? Agarramos la misma fórmula, sustituimos T, que es correspondiente en este caso a 12 semanas, menos 7, y esto nos da 11 centímetros. Y el segundo, ¿verdad? Que sería para las 40 semanas, hacemos exactamente lo mismo, 1.5 por 40 menos 7, nos da un LT de 53. Entonces, podemos decir que el dominio, que ya nos lo dieron en el problema inicial, es de 12 a 40. Esto se puede colocar de esta manera. ¿Verdad? De T es menor o igual a 2, mayor o igual a 12, pero menor o igual a 40, o T está entre el 12 y el 40. Es exactamente lo mismo, las dos respuestas estarían completamente bien. Y ahora, el ámbito, se puede decir que la longitud, bueno, LT, que es la longitud, es
mayor o igual a 11, pero menor o igual a 53, o LT está entre 11 y 53. Estas también está completamente correcta en caso de que las utilice como respuesta. Entonces, ¿verdad? Sabiendo que este 11 y este 53 salieron de ejecutar esta función como tal. Ahora, dice que hay que expresar la edad t del feto como una función de la longitud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que hemos hecho en todos los casos. Hay que despejar la t. En este caso, digamos, sí aplicó porque tenemos que encontrar pues el ámbito y el ámbito es y. No sé si recuerda, ¿verdad? Que el dominio es como decir x y el ámbito es como decir y. Entonces, tienen que tener relación, ¿verdad? El documento, por eso es que yo lo pongo aquí, era como x igual t y y igual longitud de t. Entonces, para este caso, lo que nos dice es exprese, ¿verdad? T como una función de la longitud. Entonces, primero lo que hice fue pasar el 7 a sumar, ¿verdad? Porque en este lado está restando y posteriormente el 1.5 a dividir para dejar la t solita. Bajo este caso pasa lo mismo que hemos hablado anteriormente. Esta se vuelve la variable dependiente, independiente, ¿verdad? Y esta se vuelve la dependiente. ¿Por qué? Porque ella ocupa este dato para poder tener una respuesta. Entonces, por así decirlo, la que siempre es la dependiente es la que queda solita, ¿verdad? Porque ella ocupa de todo un montón de datos para poder obtener la respuesta. Ahora, esta es una pregunta que sí venía a nivel del problema que dice que aproxime la edad del feto cuya longitud es 28 centímetros. Entonces, ya aquí nos están diciendo que longitud, que ya sabemos que longitud es L de t, es igual a 28 centímetros. Entonces, utilizamos esta fórmula, ¿verdad? Que nos da, aplicándola, digamos, colocándola a nivel de calculadora, 23.33 t, que t es equivalente a la edad en semanas. Entonces, eso quiere decir que un feto de 28 centímetros de longitud tiene 23 semanas de gestación, por así decirlo. Ahora, puede venir la pregunta al revés, ¿verdad? Aproxime la longitud de un feto de 23, ¿verdad? Entonces ahí se cambia, digamos, la pregunta como tal. Ahora, la segunda pregunta que yo coloqué, esta no venía ahí, es aproxime la edad del feto cuya longitud es de 36. Aplicamos la misma fórmula, solo que ahora con el 36. Igual, tiene que tener mucho cuidado porque, como le mencioné, pueden más bien preguntarle, por ejemplo, indique cuál es la longitud del feto si tiene 23 semanas. Entonces, ahí más bien en la respuesta tendríamos que ejecutar la fórmula inicial para poder obtener el dato. Y eso sería todo de la segunda parte.